¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión 3, que se titula Gestión de residuos y reciclaje del curso de Introducción de Economía Circular. Bien, comencemos. Bien, ¿qué vamos a ver en esta sesión? Los puntos que vamos a ver en esta sesión son gestión de residuos y reciclaje, jerarquía de residuos y enfoques de residuos cero, reciclaje, procesos y tecnologías, economía de la recolección selectiva y clasificación de residuos, y estudios de casos de éxitos en la gestión de residuos y reciclaje. En la parte de gestión de residuos y reciclaje, pues es un proceso importante en la economía circular. Aquí la economía circular busca eliminar los residuos y la contaminación desde la etapa del diseño. Los productos y materiales que entran en el ciclo económico se aprovechan durante el mayor tiempo posible o incluso de forma indefinida. Y los procesos económicos regeneran los sistemas naturales en lugar de degradarlos. Una gestión adecuada de recursos pues también conserva los recursos naturales y reduce la necesidad de extraer nuevos recursos naturales. La gestión de residuos, como sabemos, pues es fundamental para evitar la acumulación de desechos y reducir los impactos negativos en el medio ambiente. Un adecuado manejo de residuos pues va a ayudar a prevenir la contaminación del suelo. También va a ayudar a prevenir la contaminación del agua y del aire. Y también va a ayudar a proteger la salud de las personas y de los ecosistemas. Además, la gestión de residuos contribuye a la conservación de los recursos naturales y a la reducción de la extracción de materias primas. Por otro lado, tenemos lo que son las jerarquías de residuos. La jerarquía de residuos pues, ofrece un itinerario ordenado de mayor a menor de acciones con el fin de disminuir y gestionar los residuos de tal manera que las opciones preferentes pues, se encuentran en la base y las acciones bajas de las estructuras y las menos deseables en la cúspide y escalones superiores. Una adecuada aplicación de la jerarquía de residuos pues, puede producir numerosos beneficios tanto ambientales como por ejemplo la prevención de emisiones nocivas, reducción de los niveles de contaminación, mejor gestión de los recursos naturales, así también pues va a contribuir a mejoras también en la cuestión de la economía, porque pues se puede tener ahorros, para las empresas da una mejor reputación y pues también se genera la creación de empleos. A continuación describo cada una de estas etapas. Por un lado tenemos la prevención, que es la etapa más básica de la jerarquía y que va a consistir en evitar la generación de los residuos en primer lugar. ¿Esto qué va a implicar? Pues va a implicar tomar medidas para reducir el consumo de recursos. Va a también implicar en minimizar los embalajes innecesarios. También fomentar la reutilización y promover prácticas de consumo responsable. Por otro lado tenemos lo que es la preparación para la reutilización. En esta etapa se busca dar una segunda vida a los productos y materiales antes de que se conviertan en residuos. Esto implica pues, promover la reparación, el intercambio, la donación y la venta de segunda mano. ¿Para qué? Para prolongar la vida útil de los productos y reducir la generación de residuos. En la etapa del reciclaje nos dice que si no es posible evitar la generación de residuos o reutilizar los productos, la siguiente etapa es el reciclaje. Y esto implica recolectar, clasificar y procesar los materiales para transformarlos en nuevos productos o materias primas. Esta etapa busca minimizar la recuperación de recursos y minimizar la extracción de recursos naturales. En la etapa de la valorización energética, establece que si los materiales no son adecuados para el reciclaje o no se puede recuperar, pues se puede considerar su valorización energética. Esto implica que utilizar residuos como fuentes de energía, como la incineración controlada con recuperación de energía. Sin embargo,
debe de tener en cuenta que la valorización energética debe ser la última opción después de agotar todas esas posibilidades de prevención, reutilización y reciclaje. La etapa de eliminación es la etapa menos deseada, en la que se refiere al envío de los residuos a vertederos. Se considera la opción menos favorable, ya que no se aprovechan los recursos contenidos en los residuos y puede tener impactos negativos en el medio ambiente y la salud humana. Por otro lado, tenemos lo que es el enfoque de residuos cero. Esta es una filosofía que promueve la reducción sistemática y la eliminación gradual de la generación de residuos. El enfoque de residuos cero implica adoptar prácticas y políticas que fomenten la economía circular, la reducción de residuos en la fuente, la gestión responsable de los residuos y la promoción de la innovación en la gestión de residuos. Residuos cero se refiere a la prevención de residuos en contraposición a la gestión de residuos al final del proceso. Pues se trata de un enfoque sistémico cuyo objetivo es cambiar radicalmente la forma en que los materiales fluyen por la sociedad, de modo que no se produzcan residuos. El concepto de residuo cero va más allá de la eliminación de residuos mediante la reducción, la reutilización y el reciclaje. Se centra en estructurar los sistemas de distribución y producción para reducir los residuos. Estos principios del enfoque de residuo cero pues se basan en la idea de que los residuos no son considerados desechos, sino como recursos valiosos que pueden ser recuperados y que pueden ser utilizados nuevamente en la cadena de suministro. Al adoptar estos principios, pues se puede lograr una reducción significativa de la generación de residuos y un avance hacia una economía más circular y sostenible. En lo que respecta al reciclaje, el reciclaje es un proceso clave en la gestión de residuos y desempeña un papel fundamental en la economía circular. Pues consiste en la recolección, clasificación, procesamiento y transformación de materiales reciclables para su reutilización como nuevos productos o materias primas. Como vemos aquí, el reciclaje es un proceso que permite convertir materiales usados en nuevos productos. ¿Para qué? Pues para prevenir desperdicio de recursos valiosos, reducir el consumo de materiales primas, reducir el uso de energía, reducir la contaminación del aire y del agua y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. A continuación, detallo los procesos de reciclaje. Por un lado tenemos como número uno la recolección de materiales. El proceso de reciclaje comienza con la recolección de los materiales reciclables. Esto implica pues, establecer sistemas de recolección selectiva, donde los ciudadanos y las empresas separan los materiales reciclables, como por ejemplo papel, cartón, plástico, vidrio y metal. La recolección selectiva puede realizarse a través de contenedores específicos. También se pueden usar programas de recolección de puerta a puerta o de puntos de recolección especiales. Como número 2 está la clasificación y la separación. Después de la recolección, los materiales reciclables se llevan a instalaciones de clasificación y separación. Aquí se emplean técnicas y tecnologías para separar los diferentes tipos de materiales y eliminar las impurezas. ¿Esto qué puede implicar? Pues va a implicar el uso de equipos de separación manual, tamices, imanes, corrientes de aire y otros métodos de selección automática. El objetivo aquí es obtener materiales limpios y de alta calidad para su posterior procesamiento. Como número 3 está el procesamiento y la transformación. Una vez que se hayan clasificado y separado los materiales reciclables pasan por un proceso de procesamiento y transformación. Esto va a implicar convertir los materiales en formas más adecuadas para su reutilización o reciclaje. Los procesos de procesamiento pueden incluir trituración, compactación, descontaminación, lavado, fundición y otros tratamientos según el tipo de material.
Aquí el objetivo es obtener materiales reciclados de alta calidad y en condiciones óptimas para su uso posterior. Como número 4 viene la parte de la fabricación de nuevos productos. Los materiales reciclables y procesados pues se utilizan como materia prima para fabricar nuevos productos. Estos materiales pueden ser utilizados por las empresas de manufactura para producir una amplia gama de productos como por ejemplo envases, muebles, e incluso en la parte de la industria textil, también en materiales de construcción, productos electrónicos y muchos más. En la fabricación de nuevos productos a partir de materiales reciclados, pues va a ayudar a cerrar los ciclos de producción y reducir la necesidad de utilizar nuevas materias primas. Pero es importante mencionar que el reciclaje se apoya en una variedad de tecnologías que permiten el procesamiento y la transformación eficiente de los materiales reciclables. Por ejemplo, tenemos la tecnología de trituración y molienda. Esta tecnología pues se utiliza para reducir el tamaño de los materiales reciclables. ¿Para qué? Para facilitar su procesamiento posterior. Por otro lado está lo que es la separación por gravedad. Esta tecnología se basa en la diferencia de la densidad entre los materiales para separarlos. Un ejemplo común es la separación de plásticos y metales mediante el uso de corrientes de aire o de agua. La tecnología de separación magnética, pues aquí se utilizan imanes para extraer materiales ferrosos de la corriente de materiales reciclables. La tecnología por flotación, aquí esta se emplea para separar materiales livianos de otros más densos, como la separación de plástico y de papel. Y la tecnología técnicas de compostaje, pues esta se utiliza para descomponer la materia orgánica y convertirla en composta, que es una valiosa fuente de fertilizante. Y la tecnología de conversión de residuos en energía. Estas tecnologías como la incineración controlada con recuperación de energía y la digestión anaeróbica, pues transforman los residuos en energía aprovechables como la electricidad y el biogás. Entonces, como vemos, estas tecnologías y procesos de reciclaje son constantemente mejorados y actualizados a medida que vamos avanzando hacia una gestión de residuos más eficiente y sostenible. La adopción de tecnologías avanzadas y la inversión en infraestructuras de reciclaje pues son cruciales para promover el reciclaje efectivo y el cierre de los ciclos de producción y consumo. Entonces, como vemos, la recolección selectiva y clasificación de residuos pues es un proceso importante en la economía circular. Como habíamos dicho, ¿qué significa esto? ¿O qué significa la recolección selectiva? Pues es el proceso de separación de residuos sólidos urbanos y su depósito en diferentes contenedores para que sean recogidos y posteriormente reciclados. La clasificación de residuos, pues es ese proceso de la selección y agrupación de residuos sólidos y líquidos generados en las diferentes actividades humanas. Y esta clasificación que va a ayudar, pues va a ayudar en el fácil manejo y tratamiento y aprovechamiento de, de, de los diferentes elementos que se vayan recuperando o que se vayan reciclando. Aquí, como muestra la diapositiva, el Banco Interamericano de Desarrollo pues establece que la economía de la recolección selectiva y clasificación de residuos es un aspecto importante dentro de la gestión de residuos y el proceso de reciclaje. Y esta recolección selectiva y clasificación de residuos pues tiene efectos y beneficios económicos, como por ejemplo la inversión inicial, ¿no? La implementación de sistemas de recolección selectiva y clasificación de residuos pues requiere una inversión inicial significativa. ¿Esto qué va a incluir? Incluye la adquisición de contenedores y equipos de recolección, así como la construcción o adaptación de instalaciones de clasificación y separación de residuos.
También implica la capacitación del personal, la sensibilización de la comunidad sobre la importancia de la separación adecuada de los residuos. Por otro lado está la parte de los costos operativos. Los sistemas de recolección selectiva y clasificación de residuos pues también implican costos. Esto incluye los gastos de transporte de los residuos, recolección hasta las instalaciones de clasificación, así como los costos de operación y mantenimiento de las instalaciones de clasificación. Además, se debe tener en cuenta los costos asociados con la contratación y capacitación del personal encargado de la recolección y la clasificación de los residuos. Los beneficios económicos de reciclaje, a pesar de los costos involucrados, la recolección selectiva y la clasificación de residuos pues también puede generar beneficios económicos significativos a largo plazo, pues el reciclaje permite la recuperación de materiales valiosos que de otra manera se perderían en los vertederos, lo que a su vez pues reduce la necesidad de extraer nuevas materias primas. Además, el reciclaje puede generar empleo en la industria de reciclaje y en las actividades asociadas como la fabricación de productos reciclados. En el fomento de la economía circular, la recolección selectiva y la clasificación de residuos pues son fundamentales para fomentar la economía circular. Al separar y reciclar los materiales, pues se cierran los ciclos de producción y consumo, reduciendo la dependencia de recursos naturales y minimizando el impacto ambiental. Esto crea una economía más sostenible y resiliente, donde los residuos se convierten en residuos valiosos para la producción de nuevos productos. Otro efecto es la valorización de los residuos. La recolección selectiva y clasificación de residuos pues va a permitir valorización de materiales reciclables, lo que agrega valor único a los residuos. Entonces, los materiales reciclables recuperados pueden venderse a empresas de reciclaje y de manufacturas como materias primas secundarias, lo que ayudaría a contribuir a la generación de ingresos adicionales. Y otros efectos que tenemos es la generación de ingresos. En algunos casos, los sistemas de recolección selectiva y clasificación de residuos pues, pueden generar ingresos adicionales para los gobiernos locales o las empresas de gestión de residuos. Esto puede ocurrir a través de ¿qué? De la venta de materiales reciclables a precios competitivos en el mercado o mediante programas de incentivos para la recolección de ciertos tipos de residuos. Como vemos, la economía de recolección selectiva y clasificación de residuos pues implica considerar tanto los costos como los beneficios asociados con la implementación de sistemas de reciclaje. Aunque puede requerir una inversión inicial significativa, la recolección selectiva y la clasificación de residuos pues son fundamentales para promover el reciclaje efectivo, la economía circular y la reducción de la huella ambiental de nuestras actividades de consumo. A medida que aumenta la conciencia sobre la importancia del reciclaje y la gestión adecuada de los residuos, pues se espera que los beneficios económicos y ambientales asociados con estas prácticas pues superen los costos iniciales. Como vemos, la economía de recolección selectiva y clasificación de residuos pues se refiere a los costos y beneficios asociados con los procesos de recolección, selección y clasificación. Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo desarrolló una herramienta que tiene por objetivo estimular los costos de esquemas de recolección, transporte y clasificación y embalaje de materiales reciclables con diferentes niveles de inclusión de organizaciones de recicladores e identificar los costos de ingresos de estos esquemas. Este documento o esta herramienta de cálculo la pueden ustedes encontrar en el internet. Así como tiene el título aquí, estimación de costos de recolección selectiva y clasificación de residuos, así la pueden encontrar ustedes en el internet, este documento en el Banco de Desarrollo Interamericano, en el Banco de Desarrollo Interamericano de Desarrollo. Ahora, hay estudios de casos de éxitos
en gestión de reciclaje, pues sí hay algunos ejemplos que nos pueden inspirar de cómo diferentes ciudades, empresas y comunidades pues han logrado implementar estrategias efectivas para reducir la generación de residuos y llevar a promover el reciclaje y avanzar hacia una economía circular. Bueno, aquí les muestro algunos ejemplos destacados de estudios de casos de éxitos en este ámbito. Por un lado, está allí como número uno, vemos San Francisco, Estados Unidos. San Francisco es conocida por ser una de las ciudades líderes en el reciclaje. En el 2002 se convirtió en la primera ciudad del país en implementar un programa de recolección de residuos de 3 contenedores, que incluyen uno para residuos orgánicos, y esto ha permitido que la ciudad logre una tasa de desviación de residuos hacia el basurero del 80%, lo que significa que el 80% de los residuos generados son reciclados o compostados en lugar de terminar en basureros. Además, la ciudad de San Francisco había establecido metas ambiciosas para alcanzar el residuo cero para el año 2020. Kamikatsu, que es un lugar de ahí de Japón, que es un pequeño pueblo que ha adoptado un enfoque radical hacia la gestión de residuos. En el 2003 decidieron implementar un sistema de clasificación de residuos de 45 categorías diferentes. Los residentes aquí deben separar cuidadosamente sus residuos en categorías específicas, como por ejemplo papel, vidrio, plástico y más. Además, se fomenta la reutilización y la donación de objetos en buen estado. Gracias a esta medida, Kamikatsu ha logrado un impresionante índice de reciclaje del 80%, evitando que solo el 20% de sus residuos pues terminen en vertederos. Por otro lado tenemos a la ciudad de Ámsterdam, que pertenece a los Países Bajos, que ha puesto en marcha diversos programas y estrategias para fomentar el reciclaje y la economía circular. Uno de sus proyectos destacados es Ámsterdam Circular, que busca convertir a la ciudad en una urbe 100% circular para el 2050. Para lograrlo, pues han implementado medidas como el reciclaje de materiales de construcción, la promoción de la economía de la plataforma para el intercambio de bienes y servicios y el apoyo a empresas innovadoras en economía circular. Por otro lado están las ciudades europeas con enfoque de economía circular. Varios países europeos pues han demostrado un compromiso significativo con la economía circular. Por ejemplo, Copenhague, Dinamarca, que han desarrollado el Plan Copenhague Circular para reducir la generación de residuos y fomentar el reciclaje y la reutilización. En Berlín, Alemania, se han implementado un sistema de depósito para latas y botellas de plástico, lo que ha aumentado significativamente la tasa de reciclaje en la ciudad. Entonces, estos son algunos casos de éxitos, en los cuales vemos que sí se puede lograr hacer algunas actividades, incluso se puede implementar algunas leyes para lograr esta parte de la economía circular. Otro caso de éxito en la gestión de residuos y reciclaje, pues están las empresas como por ejemplo Unilever, que es una de las empresas líderes en productos de consumo a nivel mundial, y ha asumido el compromiso de mejorar la gestión de residuos en toda su cadena de suministros, y han trabajado para reducir el uso de materiales plásticos en envase y promover la economía circular. Otra empresa que podemos mencionar es ACO, que es el líder mundial en el mercado del diseño y desarrollo y fabricación de drenaje. Aquí
ellos usan una certificación ISO 14001, que lo que les ha ayudado a mejorar su relación con sus proveedores y clientes, reduciendo así sus costos y la mejor eficiencia, ¿no? Otra empresa es APS, que es una compañía de gestión de impresión que incluye diseño creativo, almacenamiento y distribución. Al implementar el ISO 9001, le ha dado a EPS una ventaja competitiva y también le ha dado una mejora en el desempeño de sus negocios, un riesgo reducido y ha eliminado también las barreras comerciales. El ISO 14001 lo ha llevado a ahorrar en costos del uso de residuos de energía y de la gestión de desperdicios. Otro caso de éxito es el ayuntamiento de la ciudad de Cambridge. Aquí la selección de servicios del ayuntamiento de la ciudad de Cambridge tiene certificación ISO 14004, también tiene certificación ISO 9001, y al implementar estas certificaciones, pues ha reducido los costos del relleno sanitario a través de las tasas de reciclaje mejorados, reduciendo así el uso de combustibles y del ruido público por la introducción de nuevos depósitos levadizos eléctricos y una mejor conciencia del personal acerca del medio ambiente. Otro ejemplo es DB Construcción, que es un jugador clave dentro de la industria de la construcción, que se centra en la ingeniería civil y trabajos de subestructura. Y bien, esto sería todo por hoy. Nos veremos en la próxima sesión. En esta actividad, en esta sesión no hay actividad. Entonces nos vemos en la sesión 4.